la resurrección del Hijo de la Tsunamita. Gloria a Dios. Tenemos un texto bíblico muy lindo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 33. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Cómo está en el texto áureo ahí? Léalo conmigo. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. 4:33, segundo libro de Reyes. Tenemos base bíblica, hermanos, que es segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 17 al 20 y luego 27 al 35. ¿Listos para estudiar, hermano? Lo que hizo Dios con el hijo de una mujer de Sunem es un milagro portentoso. Y lo que queremos lograr es la conducta que es propia de los que han recibido a Cristo. Amén. Una resurrección espiritual. Amén. ¿Cuántos han sido resucitados con Cristo? Amén. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando recibimos a Cristo, resucitamos con Él. Así que todos hemos recibido al momento una resurrección espiritual. Ya tenemos los versículos bíblicos, hermanos. Ahí vamos a leerlo. Quiero que todos nos envolvamos en la lectura. No mire a nadie más, solo su libro. Y si no tiene el libro de guía, en la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 17 al 20. Vamos a leer primero. ¿Qué les parece? ¿Listos, hermanos? ¿Me acompañan junto al unísono? Amén. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, junto conmigo, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, porque un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo con su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas al mediodía y murió. Amén, está ahí. Murió el niño, ¿verdad? Murió el niño. Vamos a empezar hasta ahí, luego leemos los siguientes versículos, del 27 al 35 luego. La enseñanza, hermano. La enseñanza que nosotros tenemos de esto, en la parte siguiente de su expositor dice, hermana Lucía, ¿qué dice ahí? Enseñanza. Donde dice datos generales acerca del tema. ¿Alguien le ayuda al hermano? Cuando los recursos humanos se agotan frente a las circunstancias muy extremas, debemos recordar que Dios es todopoderoso y puede hacer milagros a nuestro favor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Estaba buscando la lectura. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? ¿Se ha topado con usted algo imposible para usted? ¿Cuánto es usted para usted? ¿Alguna vez en su vida, en los años que usted está viviendo, se ha encontrado con algo difícil? ¿Imposible? ¿Qué hizo usted frente a esos momentos imposibles? ¿Se le puso la mano de Dios? Es imposible, ¿verdad? Dios es imposible. Amén. En lo que es posible, pero dificultoso, uno le pide fuerza a Dios para hacerlo. Si es la voluntad del Señor. Pero le presentamos lo imposible a Dios. No le presente lo posible, porque eso le da una mala imagen de usted al Señor. Como que le diga al Señor, prepárame el desayuno, ¿no? Eso sí es posible hacerlo usted. Presentamos a Dios lo que nosotros no podemos hacer. El autor, el que escribió el libro, según el Talmud. ¿Qué es el Talmud, hermanos? ¿Qué es el Talmud? ¿Ah? Es un libro de enseñanza hebrea, judía. En ese manual de enseñanza judía, que es una dinámica, un proceso, un protocolo de cómo hacer, de cómo estudiar, cuál es la filosofía judía. En ese libro se dice que fue Jeremías quien escribió el libro. ¿El Talmud? ¿Jeremías? ¿O este libro? Okay, El libro. Perdón. Jeremías escribió el libro. Sí. Pero por la tradición entendemos que los profetas también, otros profetas participaron.
como Natán, Gad, Ido y otros profetas probablemente participaron. Así que, como dije la vez anterior, en sí quien lo haya escrito, el profeta que lo haya escrito, en sí no tiene mucha relevancia. La relevancia radica en ¿qué? En que fue Dios quien lo inspiró y que el registro se mantiene intacto. Aunque los eventos fueron posteriores, o la escritura fue posterior al evento, eso no implica que haya errores o problemas o circunstancias que minimicen cualquier situación. Así que ver la diferencia que hay, volvemos a la fecha del libro, escrito por el 750, pero el evento por el 850, 800 antes de Cristo. Esto pasa en la época que era Jorán, rey de Israel, en la parte del norte, y Josafat en la parte sur de Judá. Rey de Judá, Josafat, rey del norte, Jorán. Jorán proviene de la descendencia de Acab. Nosotros conocemos qué tipo de individuo fue, qué tipo de rey fue Acab y lo que heredó a sus hijos y nietos dentro del reinado. Así que Israel está viviendo un momento difícil. Y hay sequía, hay crisis, hay problemas. Acuérdense que en ese tiempo, tanto en el tiempo de Elías como Eliseo, este es Eliseo, pero tanto en el tiempo de Elías como Eliseo, Israel sufre sequía, crisis. Pero también entendemos que muchas de esas cosas vienen porque Dios está sentido contra Israel. Porque Israel se ha apartado de los mandamientos. Eso es lo que le dice el profeta Elías en capítulos anteriores. Y el profeta Eliseo, como continuante del ministerio profético en esa época, le dice: el pueblo se ha apartado de Dios. Pero Dios hace milagros, no solamente a niveles políticos, a niveles de gobierno, sino a niveles personales, como en la casa de una viuda, en esa relación muy cercana. Eso es lo que nos da a entender a nosotros, que Dios es un Dios personal, de relaciones personales, no solamente a niveles de gobierno, de políticas, de grandes corporaciones, sino a niveles de individuos. Dios está consciente de la necesidad de una viuda, de la necesidad de un agricultor, de la necesidad de un obrero, de una persona. Dios está en control, es soberano en todos los niveles del sistema de vida, sea humano como en todos los sistemas de vida. Así que esto nos da a entender la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo creado. Tenemos un bosquejo ahí que me gustaría que Dios nos ayude a seguirlo. Vamos a hablar, es que hay varios aspectos. El hijo de la tsunamita murió en su propia casa. Una vez me preguntaron, pero la ciudad se llama Sunem, ¿por qué a ella se le dice tsunamita? Tsunamita, ¿verdad? Así varía cuando se aplica nombres. Por ejemplo, a la gente que nace en Ecuador, Ecuador se escribe con D, D-O-R, se le dice ecuatoriano, no se le dice ecuadoriano, sino que cambia en la gramática, cambia cuando esa palabra es aplicada a personas. Y en la mayoría de los casos es así, en la mayoría de los casos. Es el mismo pueblo, es el mismo lugar, es una mujer de Sunem, pero se le llama tsunamita. Y Sunem está a unos cuantos kilómetros al sur de Galilea. Galilea es un gran referente para ubicar geográficamente el lugar, ¿verdad? Sabemos que Galilea está al norte, también se le llama Genesaret, el lago de Genesaret, pero es el mismo mar de Galilea. A unos cuantos kilómetros al sur está Sunem, el lugar donde ocurre este evento. Y hay dos lugares importantes que nosotros vamos a estudiar, Sunem y el otro lugar importante, ¿cuál es? ¿Ah? El Monte Carmelo, excelente, el Monte Carmelo. Es que bonito cuando leemos la clase. Es que hay dos lugares importantes. ¿En dónde está el Monte Carmelo? Está cerca del mar Mediterráneo, correcto. Un poquito al norte, casi paralelo con el mar de Galilea. Pero el mar de Galilea, por supuesto, está justamente en la dirección del río Jordán.
Sunem también, al sur de Galilea, pero bordeando al río Jordán. Pero Monte Carmelo, una hacia el norte, diagonal a Sunem, pero hacia el mar Mediterráneo. ¿Qué ciudad importante hoy está cerca o está dentro el Monte Carmelo, dentro del perímetro de qué ciudad importante de la actualidad? Para ubicarnos mucho mejor, ¿qué es esa región actualmente? Esa región se la conoce como a la ciudad de Haifa. Haifa, la pequeña elevación hacia el centro del país. Haifa es una ciudad moderna, industrial de Israel, que está bordeando la frontera norte con el Líbano. Entonces, nosotros vemos ahí que la falda del monte hacia adentro, hasta tierra firme, está el Monte Carmelo. Así que el Monte Carmelo es parte de la propiedad de lo que hoy actualmente se conoce como Haifa, una ciudad industrial moderna de Israel en la parte norte, bordeando el mar Mediterráneo. Excelente. Por un lado tenemos a la tsunamita de Sunem, a su hijo y su esposo, su mujer joven, una mujer que no tenía hijos, su esposo de edad avanzada. Ahora, sabemos que esta familia específicamente es familia de agricultores, no era pobre. Según yo leo el capítulo 4 del libro del Reyes, primero acordémonos que empezamos en qué versículo a estudiar, versículo 17, pero si leemos los versículos anteriores, dice que esta mujer era una mujer. ¿Qué frase usa la Biblia en su contexto aledaño al versículo 17? Dice que esta mujer, por supuesto, habría que leer los versículos del 1 al 16. Y en uno de esos versículos dice, cercano al 17, que es el contexto, dice que esta mujer era una mujer muy importante. Muy importante. ¿Qué quiere decir? No sabemos si es importancia de carácter político, probablemente no, porque ella le dice después al profeta, cuando el profeta le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Ella qué responde? ¿Qué responde la tsunamita? Yo no la tengo que ver con los asuntos políticos, no tengo nada que ver con el rey, o con ningún gobierno, porque ella le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Lo cual indica que ella no estaba envuelta en asuntos de gobierno, ni en asuntos de política, nada de eso. Pero entonces, ¿en qué radica su importancia? Probablemente era muy conocida, muy conocida. Su esposo era dueño de tierra, de sembríos, de cosechas. Así que no había pobreza de por medio ahí. Era una familia acomodada. Probablemente su importancia radica en el comercio, en la influencia de ser conocidos por vecinos. Creo que se refiere a ese tipo de importancia. La gente recurría a ella por ayuda económica, víveres, granos, tal vez aceite, tal vez trigo, tal vez cebada, alguna de esas cosas. Y esta mujer era muy conocida, por lo tanto tenía importancia. Pero en el seno de su hogar tenía una problemática, ¿verdad? Que no tenía hijos. En ese tiempo sí era un problema no tener hijos, porque ¿quién iba a heredar todo? ¿Quién iba a continuar con el trabajo? ¿Quién iba a continuar con las propiedades, con la siembra y todo eso? Y cuando la persona va envejeciendo se da cuenta que sí es un problema el no tener hijos o hijas. Esta mujer veía que el profeta pasaba, cuando venía de Carmelo hacia el sur, pasaba por ahí. Ella lo veía. Probablemente su propiedad, su casa, estaba cerca de un camino principal. Había un camino principal cerca del Jordán, por supuesto. Hoy es una autopista. Pero en ese tiempo eran caminos de piedra, terracerías. Él caminaba por ahí, acompañado siempre de su siervo, acompañado de unas cuantas mulas que llevaban las cargas, las provisiones de ellos. Ella los veía pasar. Muchas veces se habla en singular, no es que su siervo no iba con él, sino que debido a la importancia del profeta. Y se pasó Eliseo, pero no es que iba solo. Subió Eliseo, pero no iba solo. Él siempre tenía un ayudante. Es como cuando decían, pasó Elías, pero ahí iba pegado ¿quién? Eliseo. No se lo mencionaba porque en ese tiempo Eliseo era un siervo, ayudante de su señor el profeta. Cuando dice,
bajó el profeta Eliseo, iba un siervo con él, varias mulas o varios asnos con ellos, acompañándole y llevando las provisiones. Ella lo veía pasar y sentía simpatía, sentía respeto por ese hombre. Ese hombre es muy importante, hasta que le dice a su esposo: démosle alojamiento, recibámoslo en casa. Y así lo hicieron. Le reservaron una parte en su casa, según lo que entiendo de la lectura. Una habitación le hicieron exclusivamente para él y su siervo. Cuando Eliseo subía o bajaba por esa región, él llegaba hasta ese lugar. Se hizo muy querido, muy amado, tanto de ella, que no se menciona su nombre, sino se la menciona por el origen de su tierra. Ni se menciona el nombre de su esposo. Pero esta familia quería, respetaba mucho al profeta de Dios. Qué bonito cuando la gente respeta a los siervos de Dios. ¿Cuánto respetamos a los siervos de Dios? De verdad, de verdad. A veces nosotros nos prejuiciamos. Cuando tenemos una mala experiencia con alguien, decimos: todos son iguales. ¿Han oído esa terminología? ¿Verdad? Actualmente se usa muchísimo, está como de moda, ¿verdad? Decir, todos los predicadores son iguales, todos los pastores son iguales. ¿Eso es verdad? No. Todos los hombres son iguales. Mujeres, ¿han oído esa palabra? Todos los hombres son iguales. ¿Eso es verdad? No. O algunas veces he oído que dicen, todas las mujeres son iguales. ¿Eso es verdad? Eso sí es cierto. Eso se conoce como prejuicio, ¿verdad? Porque por la experiencia con una persona creemos que todos los demás están dentro de ese prototipo. Y no es así. Así que esta mujer respetaba mucho al profeta. Y hoy más que nunca, si llegamos a perder el respeto a los siervos de Dios, también caemos en el error o el problema, y aún más, ¿por qué no decir el pecado del prejuicio? Porque el prejuicio no es una característica de una vida sana, sino de una vida lastimada, una vida dañada. No entre en prejuicio, porque eso es señal de una vida lastimada, de una vida dañada. Acordémonos que los hijos de Dios no vivimos una vida dañada. ¿No, verdad que no? Porque nuestro sanador, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Así que el respeto a los siervos de Dios debemos conservarlo. Por supuesto, tenemos que mirar, observar y evaluar. Y mirar la vida. Cómo esas personas se acercan a Dios, cómo esas personas le sirven a Dios. Y evaluar individualmente. Si Dios hubiese dicho, todos los hombres son iguales, Dios sería prejuiciado, ¿verdad? Pero Dios sabe que no todos los profetas son iguales, que no todos los reyes son iguales, que no todos los hombres son iguales, porque Dios tiene una vida sana, perfecta. Y nosotros tenemos que vivir una vida sana. Así que esta mujer, respetando al siervo de Dios, le da hospitalidad. Y vemos el testimonio que él da, solamente de mirarlo, sin tener una conversación, sabía que vio que era un hombre de Dios. Y después que lo conoció. Ajá. Porque una vez es el antes de conocerlo y el después de conocerlo. Muchas personas piensan que antes dice es un príncipe, después dicen es Un sapo. ¿Quién dijo eso? ¿Hermana Silvia? ¿O Vanesita? ¿Quién dijo eso? Pero puede pasar. Yo no digo que no puede pasar. Sí puede pasar. Y si lo decimos en términos bíblicos, puede decir pareció oveja, ¿verdad? Así es en términos bíblicos. Y después es lobo. Lobo rapaz. Lobo rapaz. Qué bonito es cuando parecemos ovejas y después que nos conoce seguimos siendo ovejas. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Así le pasó a la tsunamita con Eliseo. Lo veía profeta y después que lo conoció ella dijo, es profeta de Dios. Y ella fue enriquecida en su vida personal con la vida del profeta. El profeta se dio cuenta
que esta mujer lo había bendecido. Lo había bendecido. Entonces él quiso contribuir a ese gesto de esta persona. Amén. A mí me han bendecido mucho desde que mi vida en el ministerio, mi vida en el tiempo de Dios, ¿verdad? En Guatemala a mí me bendijeron mucho. Apenas yo tenía como unos 18, 19 años en Guatemala. Yo fui llevado a una ciudad. Se escapa el nombre de la ciudad. Pero yo sé que yo salí de ahí, de esa ciudad, que me llevaron dos compañeros de Guatemala. Yo regresaba a la capital y en un tren. Yo iba enfermo porque había tomado agua, pero el agua tenía óxido. Yo iba enfermo en ese. Tuve que bajarme 2 veces de ese tren y perderlo. Y lo continué de viaje a Guatemala. Yo me acuerdo que yo llegué a una pared y me arrimé porque estaba enfermo. Cuando se acerca una mujer y me dice, hijo, ¿qué le pasa? Y yo digo, no sé, pero estoy enfermo. Me llevó a su casa. Estuve 3 días en su casa. Nunca la conocía a esa señora, nunca supe quién era, pero me atendió como un hijo de ella. Y a los 3 días ya yo me sentía mejor. Hay gente buena, hermano, hay gente que respeta, hay gente que sabe. ¿Qué usted hace por acá? Soy predicador. Eso la enterneció más y me hizo que me ayudara. Yo tuve esa experiencia, personas no conocidas que me extendieran la mano. Así que cuando yo veo la historia de estos profetas, me recuerda muchas cosas de nuestra vida, que andábamos por servir a Dios, no por dinero, porque muchas veces por dinero no nos dejaron pasar fronteras, porque las fronteras exigían cierta cantidad de dinero, porque en esa época no entendían el trabajo del misionero, sino el trabajo del turista, ¿verdad? Si tú eres de otro país y entras aquí, vienes como turista, no como predicador. Entonces ellos exigen cierta cantidad. Guatemala en ese tiempo exigía los $200 presentales para entrar al país. Y yo tenía 80, ¿verdad? ¿Cuánto me faltaba? Me faltaba más de la mitad, ¿no? Y yo no tenía. Pero Dios hacía milagros con nosotros, hermano. De verdad, veíamos milagros que nosotros no podíamos resolver, pero que Dios, sin saber, porque ¿qué podía saber un muchacho de 18 años del trabajo misionero? Pero Dios lo guardaba a uno, hermano, Dios lo conservaba. Así que cuando esta mujer conoció ya de cerca, ella podía saber si Eliseo roncaba o no roncaba, porque ahora lo tenía hospedado, ¿verdad? Ella se edificó más al conocer al profeta de Dios. Y eso es excelente. Por un lado vemos nosotros a la vida de una mujer tsunamita. Aquí es relevante su participación, más que el de su hijo y más que el de su esposo. Porque esta es una mujer de fe. Esta es una mujer dedicada. Noten esto, hermano, cómo prevalece. Aquí se nos muestra lo importante de una mujer en el ministerio, en la obra de Dios. Esta tsunamita, que aún el nombre se le menciona, su participación en el reino es relevante. Notemos varios detalles que es importante hasta aquí. Miremos los siguientes versículos. En el versículo, nos saltamos por supuesto 27. Dice el verso 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Quisi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Note aquí que nosotros nos estamos saltando, ¿cuántos versículos? 7 versículos, ¿no? 6 versículos. En esos versículos en la Biblia nos explican más detalles. Dice que en un día, el niño quiso acompañar a Eliseo, a su papá al campo donde estaban cosechando. Parece que era tiempo de cosecha. Tiempo de cosecha. Cuando el niño quiere ir con el padre, estaba ahí en el lugar.
No nos explica la hora, probablemente es un día soleado. Algunos escritores comentaristas dicen que probablemente lo que sufrió el niño fue ¿cómo le llaman eso en nuestra tierra? Ajá, insolación, ¿no? Insolación. Le golpeó los rayos solares, la fuerza del sol, que lastimó probablemente el cerebro del niño. Pero dice que el niño se quejó 2 veces y le dijo, ay, ay, lo hemos leído en mi cabeza. El niño, el padre al oír el quejido del niño, noten esto, noten esta parte, el niño le dice a uno de sus criados, no, ni siquiera fue él que lo llevó con su mamá a casa. Tal vez no es que no le amaba, pero vemos cuando las vidas se enfocan, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Como a veces estamos tan interesados en el trabajo, en las cosas materiales. Su hijo probablemente le amaba mucho, pero esto indica qué es lo que llamaba la atención de este hombre. Porque cuando su hijo clamó que se sentía mal, él llamó a uno de sus criados y le dijo, llévalo con su madre. Si hubiese sido usted ese hombre, ¿qué hubiese hecho usted? Hubiese hecho lo mismo que él, o usted hubiese llevado y buscado a su mamá y buscar ayuda. Pero él siguió trabajando, él siguió en el lugar de trabajo y él comisionó su responsabilidad a una segunda persona y lo envió con su mamá. Ahora, por una parte hizo bien, porque las mamás son especiales para el cuidado de los hijos. Son especiales. Probablemente si él hubiese buscado ayuda por sí mismo, excluyendo a su mamá, hubiese cometido el peor de los errores. Pero por un lado, él debió haberse involucrado, pero él no se involucró, él comisionó su trabajo, lo que hacemos mucho en este tiempo. No asumimos nuestro rol, interponemos en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades. Por eso que acarreamos problemas gravísimos. Y luego pedimos auxilio de Dios y dice, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Cuando no registramos nuestra vida, que hemos invertido nuestras prioridades, no hemos salido de nuestras responsabilidades, incurrimos en gravísimos errores, en los cuales pagamos consecuencias gravísimas. Esos son errores graves. Lo comisionó, fue enviado con su madre. Dice que cuando llegó el niño a la casa de su madre, dice que su madre lo recibió, ¿verdad? Y lo sentó en sus rodillas, en su falda, y que ahí lo tuvo al niño hasta mediodía. Pero el niño muere en las piernas de su madre. Esto indica bastante de su mamá, el cuidado de una mujer. Por eso dije al principio, el rol de una mujer en el ministerio de Dios. Porque el ministerio de la familia es el ministerio de Dios. No podemos decir que somos ministros si no empezamos por allí. Porque tenemos que empezar por ahí. Uno de los requisitos en el Nuevo Testamento es que el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Yo digo al principio de que él era un hombre, vamos a decir, de dinero. Tenía sus cosas, sus fincas, sus cosechas. Igual vamos a compararlo con Trump, el presidente que era de los Estados Unidos. Cuando necesitaba hacer algo no lo hacía él, mandaba a uno. Ahora, por eso que mandó a uno de sus siervos, no lo vamos a decir que el hombre no trabajaba como padre para el niño. No sé si me explico. Yo entiendo. Claro, él estaba, tal vez en ese momento él estaba tan ocupado que no podía dejar coger al niño y llevarlo a la casa de la mamá porque estaba tan ocupado. Y a la gente importante, a nosotros no nos pasa porque no somos importantes, pero a la gente importante que tiene cargo y que tiene dinero, tiene sus sirvientes para eso, para que sirva. Y si yo tengo a mi hijo enfermo, le digo, Juan, mira, coge a mi hijo y llévalo al hospital que está ahí. Eso para mí no quiere decir que yo quiero a mi hijo menos que si lo hubiese llevado yo. Eso es lo que yo quiero. Muy bueno, muy bueno. Nos obliga a pensar
cuando, si pensamos a nivel de líderes, ¿verdad? Si empezamos a nivel de elaboración de programas, elaboración de un plan, un verdadero líder de Dios elabora un plan de acción. Y en ese plan de acción, punto número 1 es distinguir prioridades. Distinguir prioridades. Cuando el líder de Dios no sabe distinguir prioridades, no va a enfrentar grandes problemas. Él es un grave problema. Porque tenemos que tener la capacidad para distinguir las prioridades. En un plan de acción hay que saber distinguir las prioridades. Este padre de familia, por eso dije al principio, tenemos que saber que todos somos líderes, dependiendo la escena que estamos mirando. Si miramos la escena de una familia, vamos a pensar nuestra familia, su familia. Una familia que tiene un papá, una mamá e hijos. ¿Cuál es la persona más importante para esa mujer? Después de Dios, por supuesto. Su esposo. ¿Cuál es la persona más importante para ese esposo, ese líder de ese hogar? Su esposa. Su esposa. Si invertimos y confundimos las prioridades, vamos a poner esa familia en riesgo. Este hombre cometió un error en clasificar prioridades. Tal vez era un hombre bueno, pero en cuestión de liderazgo de ese núcleo familiar, él estaba dando pasos equivocados. Entendámoslo así. Muchas veces nosotros dicen, ay, yo quisiera ver milagros como los vio cierta gente en tal lugar, pero a veces nosotros mismos somos los obstáculos de los milagros, porque por no seguir y no saber distinguir nos perdemos de grandes milagros. Es seguir los detalles divinos, es saber seguir el plan de Dios para ver grandes milagros. Vemos que la mujer no se equivoca. Los pasos que da esta mujer, es muy importante ver la mujer por un lado y el profeta de Dios por otro lado. Cómo se conjugan la obra y la actividad de ambos para que el milagro de resurrección se manifieste. Porque los grandes milagros de Dios van a facilitarse a medida que nosotros nos movamos al ritmo de Dios. Ahora, si hubiese sido por este hombre empieza olvidando sus prioridades. Ahora, notemos ¿quién debió llevar al niño hacia su madre? Él mismo. ¿Cuántos piensan igual que yo? ¿Verdad que sí? ¿Qué piensa, pastor? Bueno, depende de qué punto de vista uno lo vea. Porque quizás en ese momento el padre no dijo que el hijo se golpeara fuerte ni que fuera algo grave, y quizás no pensó que fuese algo de muerte. El niño dijo, ay, mi cabeza, mi cabeza. Quizás eso no lo dice ahí, está uno pensando que eso fue. Sí, quizás lo envió. Ahora, si el padre hubiese visto que fue algo grave de muerte, quizás, y lo envió con un criado, eso fue negligencia del padre, porque él tenía que haber tomado el rol de padre en ese momento. Pero quizás no vio que fuese algo peligroso. O quizás la otra sería como dice Víctor, estaba tan envuelto en sus cosas que no pudo dejarlo y envió al niño con el criado. Confusión de prioridades. Confusión de prioridades. ¿Puedo leer algo que dice aquí? El estudio dice, al ver al niño venir a su padre, aprendemos que los padres debemos ser refugio seguro para nuestros hijos en cualquier dificultad que ellos enfrenten. Sí. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Y antes dice un versículo que te dijo parte, pero dice que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí. Lo dice en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos está lleno de afirmaciones importantísimas, especialmente en el capítulo 13 del libro de Hebreos.
donde se afirman muchas cosas importantes en la dinámica, el funcionamiento del trato con Dios. Cuando el niño es enviado con su madre, el niño muere en la falda de su madre. Unos versículos que no lo tenemos aquí, pero están en la Escritura. Ella empieza a atenderlo, a darle cariño, a darle ternura, a darle presencia. Cuando el hijo, por más fuerte que sea su dolor o su dificultad, al sentirse cerca de su madre, eso mitiga, eso calma. Pero era tan fuerte lo que el muchacho estaba padeciendo que muere. ¿Qué edad podría tener este niño? ¿Qué edad? No lo dice la Biblia. ¿Qué edad usted deduce? 15 años. ¿Ah? 15 años. 10 en adelante. Un niño porque lo tenía en la rodilla de su madre. Y otro era un niño pequeño porque lo había golpeado también. Para una mamá que de 20. Probablemente entre 7 a 10 años, ¿verdad? Vamos a hablar de un niño entre 7 y 10 años. Probablemente eso. No puede ser más porque con tanta facilidad ella se lo sube en sus piernas. Eso indica bastante, que no puede ser un niño más 10 años. crecido, entre 7 y 10 años, digamos, porque en cierta forma podía moverse solo, podía estar en un lugar por sí mismo, parado, donde los cosechadores están trabajando junto a su padre. Así que yo calculo, en mi deducción personal, entre 7 a 10 años de ese niño. Por lo tanto, sigue siendo un niño. Porque dice que estaba sentado en la rodilla de su madre. Sentado, rodilla. un muchacho sentado en la rodilla de la madre hasta el mediodía, quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Tiene que haber sido un niño. No, ajá, exactamente. El cuerpecito de niño, por lo tanto, estaba ahí. Ahora, hagamos recordación de cómo aparece ese niño en la escena de esa familia. Acordámonos, según la Biblia, ella no podía tener hijos. Ella fue buena con el profeta. Eliseo mandó a su siervo a decirle, dile a ella que pida lo que necesite, lo que quiera, para darle, porque esta mujer, ella rehúsa, ella dice, no, yo no quiero nada. Deduzco que ella dice con su respuesta, yo no quiero nada. Si leemos los versículos antes del 17, eso es lo que ocurre en esta narración. Yo no quiero nada. Pero ellos insisten, el profeta, no insista, hermano, porque se puede meter en problemas. No insista. Él insistió y se le ocurre, porque yo no digo ahí que Dios le dijo, dile esto. El siervo le dijo, bueno, ya no tiene hijo. Ocurre en la conversación entre Eliseo y su siervo. Sí. Pero no fue petición de la madre, no fue petición del padre. Yo no veo que Dios le dice, dile esto. Sencillamente es un diálogo entre el profeta, entre el siervo de Dios. Y nos da una afirmación que no tenían necesidades de otras cosas también. Y ellos dicen, yo no necesito de nada. Así que no había de por medio una necesidad, una petición, ni nada de eso. Si notan esta clase, ¿no? Entonces ellos ofrecen, dicen, de aquí a un año tú vas a tener un hijo. Pues ella se alegró, por supuesto que se alegró. Y viene el niño, nace el niño tal como lo ha dicho el profeta. Este tipo de cosas como que acentúa la amistad entre el profeta y esa familia. De tal manera, bueno, ya no eran sencillamente simple familia y profeta, sino que había ya lazos de amistad entre ellos. Cuando el niño muere en las piernas de ella se destrozó. Dice que la frase que se usa ahí, según Eliseo, dice que su alma estaba amargada. Leyeron esa parte, ¿verdad? Lo cual yo entiendo en esa expresión que esta mujer estaba destrozada en su ser espiritual. Profundamente herida y lastimada, porque ya no era un niño que no tenía, era un niño que conocía y que amaba. Por lo tanto, la pérdida de su hijo le causaba una profunda herida espiritual. Y cuando Eliseo la ve a ella, me imagino que vio su rostro, sus ojos, su semblante, dijo, ella está herida. Porque ella llegó acusándolo. Ella llegó reclamando. Qué bonito que no nos sometamos a este tipo de discusión, ¿verdad? Aunque alguien diga cosas como esa. El profeta no puso atención a las palabras insultativas, sino que se concentró en resolver el problema. A veces nosotros
no nos concentramos en resolver los problemas, sino que perdemos energía y perdemos tiempo en otras cosas. Este es un profeta de Dios con una mente clara y sabe que debe concentrarse en el problema y no en las palabras que se dicen con un corazón dolido, con un corazón lastimado, porque la boca solamente obedece al sentir interno. Y esta mujer llegó lastimando al profeta. ¿Dónde estaba el profeta? En Carmelo, en el monte Carmelo. Quiero pastor. No. Bueno, ya que ahí es que parece que metió una cuchara para Getsi, porque seguro le dijo, ¿y qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué viene en ese estado? Entonces él contesta, Sí. Dios no me ha revelado todavía el problema. O sea que metió la cuchara ahí fue Getsi. Ya después, Dice que cuando ella llegó, se tiró a sus pies y se agarró de los pies de Eliseo. ¿Qué significa eso? Que cuando el siervo de Eliseo vio eso, ¿qué hizo él? A quitársela. A quitársela. Y Eliseo dice, no, déjala. Déjala, porque está herida. Está herida. Su alma está amargada. Cuando yo oigo esta partecita me acuerdo de una mujer llamada Noemí. ¿Se acuerdan? Ana también. Y Ana también, ¿verdad? Ana, Noemí. Yo la analizo y me parece que al ver su rostro es idéntico lo que se mueve por dentro de ellas. Esta mujer ya le perdió interés a sus propiedades, a su casa, a la importancia que como mujer había adquirido. Nada para ella representaba valor. Porque el amor es como un sol que atrae su hijo. O como cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, todo lo demás pierde valor. Porque el amor hacia Dios es como un sol que atrae. Por eso se compara el amor de madre como el amor de Dios. Porque es como un sol que atrae. Emite grandes poderes de energía. Por eso que amar es necesario, amar es vida. Al ver a esta mujer de esa manera, Eliseo dice, no debo pensar en otra cosa, sino en resolver este problema. Ahora, ¿era un problema sencillo? Para el hombre no. Podemos ver el caso mismo de Jesús en la cruz, ¿no? Viendo a su madre ahí, amargada, María. María, sufriendo por María. su hijo. Exactamente, es un ejemplo muy, muy apropiado. El corazón de María frente a la cruz. Por eso es bendita entre todas las mujeres. María. De esos momentos son los que surgen los grandes milagros, hermano. Esto es parte de 7 milagros potentosos de la resurrección. Pero este es muy particular. Ninguno se parece a otro. Así dice el escritor, pero el escritor dice, ningún milagro como este, potentoso, se parece a otro. Dios es único. Dios no es repetitivo. Dios es único. Y lo que Dios está haciendo con Eliseo no se parece a lo que hizo con Elías. Y no se parece a lo que hizo con Moisés. Dios es único. Y Dios lo va a hacer con usted también y con nosotros también. Dios es único, hermano. Jesucristo dijo, ¿han visto ustedes grandes cosas? Mayores cosas. Vosotros sabéis. Si hoy suceden cosas potentosas, veamos, porque pueden ser mayores que la que hizo Jesús, porque Él lo dijo. Y aún mayores cosas nosotros podríamos hacer. Por supuesto, tenemos que manejarnos en una dinámica de fe bíblica. Pasos, siguiendo la Escritura. Pero Dios es único. Dios es único aquí. Veamos esto, porque esto es bellísimo. Note esta parte del versículo 28.
Hermana Elma, ¿tienes tu libro? Déjeme ese versículo, hermana, por favor. Y ella dijo, pedí yo. Y ella dijo, pide yo hijo a mi Señor. Yo hijo a mi Señor. Pedí yo hijo a mi Señor. No dije yo que no te Se no te burlases de mí. Es verdad, eso pasó, pero en los versículos anteriores al 17, cuando ella le dijo, es como que ellos le sugieren, no tienes hijos, ¿quieres un hijo? Ella sabe que ella no pidió un hijo, eso es verdad. Y cuando se menciona, pero por boca del profeta y de su siervo, ella le dijo, no te burles de mí. ¿Por qué? Porque aunque ella no era de una edad avanzada, su esposo sí lo era. Y parece que no tenían esperanza, ni siquiera pensamiento de tener un hijo. Y ella le dice al profeta, no te burles de mí. Ahora que el hijo ha muerto, ella dice, yo no te pedí un hijo. Yo no pedí un hijo. No pedí que Dios hiciera este milagro en cierta forma. Pero me lo dio. Y esto ha causado un dolor profundo en mi vida. Eso es como, no son palabras de elogio para Eliseo, son palabras hirientes. Pero Eliseo no se concentra en estas palabras. Es importante en el medio de la situación difícil, no nos conectemos con las circunstancias, sino con el Dios del universo. Si nosotros nos conectamos con la circunstancia, no solucionamos el problema. Lo importante, y no es fácil, conectarse con Dios. Eliseo no se conectó con las palabras hirientes de la mujer, sino que estaba conectado con Dios. Y empieza a dar pasos de fe. En el versículo 29 dice a su siervo, ciñe tus lomos, prepárate, toma mi báculo. ¿Qué es báculo? ¿Ah? Un bastón, ¿verdad? Una vara que tiene. Toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrara en el camino, en otras palabras dice, no te entretengas. Había una costumbre en Israel que todo el mundo tenía que saludarse, eso era parte de la tradición judía. Pero él le dice, no te pongas, porque saludo no era solo un saludo. La gente conversaba, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y tu familia? ¿Y qué Juanita? Y olvídese, era una conversación que duraba mucho tiempo. Así que dice, no te detengas por el camino. Y en cierta forma ellos se parecen a nosotros, ¿verdad? Llegaba el chismerío. Hermano Gilberto sale a comprar a la tienda y se encuentra ahí con Alex y todo eso. Y un viaje de 5 minutos, ¿verdad, hermana? 1 hora y media. Así que Eliseo le dice, no te detengas, no saludes a nadie. Ve directo, porque esto es urgente. Esa es la razón, no te distraigas. Hay situaciones en las cuales no se nos permite distraernos. Si alguien te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Cuando llegues allá, ¿dónde había dejado la mujer a su hijo? En la cama del profeta. Escuche bien. En su casa, pero en la cama del profeta. Acostadito ahí. Pero ya había fallecido el niño. Cuando llega el hombre, el siervo, le pone el báculo y todo eso, y el niño resucita. No resucita. Escuche bien esto, hermano. Ahora, ¿por qué? Mi pregunta, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿por qué Eliseo lo manda con el báculo para que le ponga en el rostro al niño? ¿Cuál era la intención? ¿Qué quería lograr con eso? Que fueran a la fuente correcta. Acuérdense que con el báculo Moisés hizo grandes cosas. Acuérdense que los paños del Pablo sanó a mucha gente. Yo podría decir que Dios quería glorificarse por medio de Eliseo, no por lo que él mandó. Porque cuando Eliseo fue, se le prometió, ¿no? Él llegó, puso el báculo en el rostro del niño, no pasó nada. El niño seguía muerto, ¿verdad? Ahora, ven que no sucede, el hombre regresa con Eliseo. Pero por medio camino se encuentra con Eliseo y la mujer que venía ya de regreso a casa de la tsunamita.
Y le dice, no pasó nada. Ellos vienen en camino, llegan hasta donde está el niño. Dice que Eliseo, en los versos que están ahí, que usted ha leído, dice que Eliseo viene, cierra la puerta y entra él con la mujer, con la tsunamita, y hace varias cosas importantes. El niño seguía muerto, el báculo no resultó poder de resurrección, pero fue útil o fue inútil el uso del báculo. El niño no resucitó. Nosotros llegamos a una casa donde hay un enfermo, oramos por el enfermo, nada pasa. Pero fue inútil el que llegáramos y oráramos por él. Nada es inútil. Todo es parte de un proceso. Usted no debe detenerse porque es parte de un proceso. Todo tiene su razón de ser. Cuando nos movemos nosotros en Dios, todo tiene su importancia, todo tiene su significado. Lo tenemos que hacer. Pudo haberse quedado en medio camino, pudo ser vencido por la incredulidad, el Eliseo, el siervo, la mujer. Obedece lo que, ponle el báculo encima. Acuérdense, el poder no está en el báculo. Dios puede usar un báculo, Dios puede usar un bastón, Dios puede usar una silla, pero el poder no está ahí, es Dios. Pero eso es un proceso, eso es parte de un proceso. Pero es menester entender que es Dios, el poder está en Dios y no en las cosas que nos rodean. Pero eso es parte de un proceso. Nosotros mismos somos instrumentos. El poder de sanidad no está en el individuo que va a orar, pero somos parte de ese proceso. Tenemos que seguirnos moviendo en la voluntad de Dios. No sucedió el milagro, el niño seguía muerto, pero enviar a Eliseo, enviar el báculo, ¿qué lección nos indica a nosotros? Que no debemos perder la fe, que se está haciendo algo. Es muy importante indicarle a la gente que estamos haciendo algo a favor de esa necesidad. Eso es parte de hacer nacer fe en el corazón de las personas. Pero si no demostramos nada, dice, vete mujer que voy a orar de aquí, desde aquí yo voy a orar, vete. Tal vez eso no motiva la fe de ella. Pero desde el momento que el profeta envía al siervo, es parte de la fe. La mujer se enteró que Eliseo ya empezó a hacer algo por su hija, ya empezó a hacer algo por su familia. El siervo demostró una actitud de fe, porque el momento que demostramos interés, ¿verdad? Interés. Del momento que prestamos atención, ya la fe empieza a obrar. Envió a su siervo, envió su báculo. Eso demuestra a la tsunamita que Eliseo tenía interés en la necesidad de ella. Aunque el milagro no ocurrió en el momento que el siervo le aplica el báculo en el rostro, no ocurre el milagro ahí, pero parte es el proceso de los grandes milagros. Es en el momento que Dios dice, ahí es cuando ocurre. Pero es parte del proceso. No debemos detenernos. A veces visitar a una persona la primera vez es parte del proceso. Visitarle la segunda vez es parte del proceso. Tal vez no ocurra un milagro en la primera vez, en la segunda vez, pero es parte del proceso. El muro de Jericó no cayó la primera vuelta. Perdió la primera vuelta, exactamente. Así que yo no veo aquí energía que se pierde, veo obediencia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, también, ¿se acuerda de Jairo cuando su hija estaba enferma, fue al Señor? ¿Qué pasó? Había interrupciones. Primero la mujer de flujo de sangre, después vinieron los de la casa de él diciéndole, ella está muerta. Y el que le dijo al Señor, no temas, solamente crees. La fe, para que estimularle la fe, tiene que seguir creyendo. Y cuando llegaron a la casa ya sabemos lo que pasó. Exactamente, exactamente. Mano Víctor. Volvemos atrás otra vez con el problema que él mandó a su criado. Él no fue. Él mandó a otra persona con el bastón. ¿Por qué él no fue? Pudo haber ido. Sí. Pero no fue. Sí. No dijo que no iba, probablemente. Yo deduzco, a mirar los versículos, que Eliseo ya no era jovencito, ¿verdad? Su siervo era más joven. Así que
Quien llegaba primero a la casa de la tsunamita era su siervo. Así que ese hombre iba como una bala. Eso no iba caminando, echándose aire fresco, ¿verdad? Ese iba como una bala. Le digo que no se pudiera hablar. Dice, ya me van eso es para que me dé tiempo para llegar yo, porque como soy más viejo y parece que no era cerca la distancia. No era cerca la distancia. No era cerca la distancia. Desde el Carmelo a Sunem era distante. Así que se tomaba tiempo. Me imagino yo, una de las causas, uno que deduzco yo de esta escena, es que Eliseo no era ya un jovencito para llegar rápido, pero sus siervos. Porque Elías cometió el mismo problema. Elías tuvo el mismo problema con el sacrificio. Veamos esto, permítame cubrir aquí. En el versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y se había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, o sea, seguía muerto. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. En el 33, entrando él entonces cerró la puerta, lo que había mencionado, tras ambos, y oró a Jehová. ¿Quién ambos? Su mamá y el profeta. Después subió y se tendió, se acostó sobre el niño. Esto no lo vemos solamente en él. Hemos visto varios siervos que se acuestan sobre un muerto. Una pregunta, ¿qué pintaba el papá ahí? ¿Verdad? Él no estaba. Ni enterado. Estaba muy ocupado. O estaba en pánico. Estaba en pánico, no sabía qué hacer. Por eso veo yo dos partes importantes aquí: la participación de la mujer en la obra de Dios, hermano, en la obra del Señor. Dios hace grandes cosas con el ministerio de una mujer. Me interesa cubrir esta parte. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró. ¿A quién? Y oró a Jehová. Oró a Jehová. Cuando él ora a Jehová, dígame en qué. Yo voy a poner rapidito 4 puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. En el proceso, en la reacción de Eliseo frente a este problema, la reacción de Eliseo. Cuando Eliseo ora, la oración, ¿en qué punto la ubica usted? ¿Punto 1, punto 2, punto 3 o punto 4? ¿Ah? No, yo lo que veo, el primer punto, mandó a su siervo con el báculo. Punto 2, que él llegó a la casa ahí. Punto 3, que él cerró la puerta con la mujer, se encerró ahí adentro. Al entrar fue lo último que él hizo. Cerró la puerta y empezó a orar. Cuarto, cuando comenzó a orar. Ahora, cuando él oró, no fue el punto número 1. Esto indica que Eliseo le prestó atención a Dios, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? A mí me da la impresión como que él se desubicó por un momento, fue grave el problema, fue inmenso, pastor, ¿verdad? Eso era un rascacielos para Eliseo. Y empezó a actuar. Pero cuando se calma, porque es un momento de calma, ¿verdad? De sosiego. Y entonces invocó a Jehová. Pasó eso con él, que indica aquí todo esto. Acuérdense que cuando se refiere a Elías y a otros profetas, dice que eran sujetos a pasiones igual que nosotros. Se asustaban como nosotros, temían como nosotros. Si no, pregúntaselo a Elías. ¿Qué hizo Elías cuando una señorita le dice: si amaneces aquí te voy a matar? Va a correr como un puertorriqueño. Esto es lindísimo, pero le voy a decir esto. Probablemente la reacción de Eliseo en lo que estaba pasando era muy grave el problema. Pero cuando él llega a la casa, se calma Eliseo. Se calma del viaje, se calma de la impresión, se calma de todo. Y se acuerda. Pero ¿qué yo estoy haciendo si tengo un Dios grande, el Dios del báculo? El Dios del báculo, él pensó en el báculo.
pensó en el milagro de Elías, pero dejó de pensar en el Dios de Elías. Cuidado, hermano, que las presiones nos pueden hacer olvidar de que tenemos un Dios grande. Cuidado, cuidado. Reaccionemos un poquito. Bendiciones para todos.